que nos están grabando. Cuidado con lo que decimos. Bienvenidos a esta tercera reunión de este momento de preocupación por que la asociación tiene para ayudar a quienes ayudan. Qué difícil es el trabajo, qué importante es el trabajo de un cuidador, pero cómo orientarles, cómo animarles, cómo ayudarles. Por esto se ha preparado este taller que en esta tercera sesión, que nos preocupa por ser puente, ¿verdad? Pero otros lo verán por YouTube, pero gracias, bienvenidos a las personas que ya están conectadas para esta tercera sesión, cuidando al cuidador. Cuidamos, pero ¿quién nos cuida? Cuidamos, pero ¿quién nos anima? Cuidamos, pero ¿quién nos orienta? Por eso hoy, en esta tercera reunión, vamos a escuchar. Vamos a escuchar la tercera reunión, aunque están pasando la primera, que fue presentada por la licenciada Esther Tavera, la segunda, perdón, ya nos brincaron la segunda y están presentando la tercera, ¿verdad? Quien maneja esta presentación. Enfermedades con mayor incidencia en la vejez. Orientación que nos puede ayudar para entender qué está pasando con las personas que ayudamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué señales podríamos tener para advertir lo que debemos hacer ante nuestra responsabilidad de cuidar? Y que sean cada uno de nosotros como cuidadores felices en poder entender a tiempo lo que puede ser un gran momento para quienes cuidamos con amor. Y esta tarde nos ayuda el doctor Rafael García Fernández, médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, diplomado educador en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes y la Universidad Anáhuac, diplomado en formación docente por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es especializado en gestión de salud y bienestar de corporativos de la Universidad Anáhuac. Tiene maestría en administración del sistema de salud por la UNAM y está cursando la maestría en dirección y gestión de instituciones de salud por la universidad también, la Universidad Anáhuac. Su labor es importante en su desempeño profesional y él subraya, pero también soy esposo y padre, ¿verdad? Es muy importante la parte humana, además la profesional. Doctor Rafael García Fernández, bienvenido. Gracias por su atención, su apoyo, por lo que vamos a aprender de usted en su experiencia profesional y que nos va a ayudar. Y queremos recordar, tengan sus micrófonos apagados, por favor. En su momento pueden hacer preguntas o comentarios a través del chat. Y en un momento el doctor nos va a hacer algunas preguntas en una forma que nos va él a indicar. Por favor, respondamos, pero este es un buen momento para que cada uno de nosotros sea alentado, animado, orientado sobre las situaciones que se viven en las personas de mayor edad y que nosotros podamos estar alerta. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Estamos atentos a su enseñanza. Excelente, muchísimas gracias, Pastor. Un gusto poder estar con ustedes. Ahí nada más, sí, me dan chance para irles compartiendo también parte de la pantalla. Ok. Y bueno, pues es un honor realmente estar con ustedes, compartir esta tarde pues un poco del aprendizaje, un poco de las enseñanzas que hemos ido adquiriendo con el tiempo y aplicarlas también pues al servicio de algo tan importante, en este caso, de este taller de Cuidando al Cuidador. Es algo importantísimo porque bien mencionaba ya el pastor,
de repente nos enfocamos tanto en el enfermo y dejamos de lado también a la persona que está al lado de él, que tiene diversas características y que por tanto, pues muchas de estas ocasiones también va a requerir de un cuidado. Entonces es importante también esto. Y pues el día de hoy vamos a ver una charla, vamos a hablar de enfermedades con mayor incidencia en la vejez. Va a ser una charla, considero yo, interesante, ya ustedes irán viendo. Y trataremos de acotarla de la mejor manera porque realmente enfermedades pues tenemos infinidad. Sin embargo, pues vamos a ir un poco más a las que principalmente afectan a este grupo de edad. Durante la charla, como mencionaba el pastor, tenemos la intención de compartir para que no nada más sea yo el que esté hablando, sino que también ustedes puedan interactuar un poquito. Algunos espero lo puedan realizar. Sé que nos ven también desde diversos dispositivos. Se va a lanzar de repente en la pantalla una como tipo encuesta y al mismo tiempo vamos a ir viendo los resultados. La intención es que sea interactivo para todos. Esperemos nos pueda resultar. Y si no resultara, no hay problema, no pasa nada. Seguimos con la charla. Simplemente es romper un poquito la monotonía a veces de nada más estar escuchando al ponente todo el tiempo. Entonces, nos van a ayudar en el chat a poner el link para que ustedes le puedan dar clic nada más o presionarle. Si alguno está en su computadora y tiene su celular a la mano, también va a haber un código QR que puede escanear. Daremos un tiempo para hacer esto y pues seguimos adelante. Entonces, pues vamos a ir pasando con las siguientes y aquí pues vamos a lanzar precisamente la primera de estas encuestas. Entonces les pido de favor si nos ayudan viendo en el chat, ahorita se les va a poner ahí un pequeño link y vamos a pasar a esto. Y lo primero que queremos es que ustedes nos puedan ir respondiendo si consideran que vejez y envejecimiento son lo mismo. Entonces, espero que lo puedan ahí ver en sus dispositivos y quienes ya hayan podido entrar le pueden ir contestando sí o no. Y ahorita pues vamos a esperar el resultado. Ya se envió el chat. Ok. Esperamos un poquito. Y va a ser la misma liga para toda la sesión, ¿eh? Entonces, ahí lo podemos ir viendo. Aquí ya va contestando. ¿Quién nos dice que no? Damos un poquito de tiempo, sin problema. A lo mejor es la primera, no tenemos ahí más. No. Es que cómo lo puedo decir que no, es que no lo entiendo. Activa el micrófono. Si no, si se atoran un poquito, no se preocupen, no se me angustien, ¿eh? La intención es que nos despertemos un poquito más. Sí, pero... Y seguimos viendo. Esto es importante porque son parte de los conceptos que ahorita incluso vamos a revisar. La vejez y el envejecimiento. Y pues ver si son lo mismo o no son lo mismo. Aquí se va opinando que no es lo mismo principalmente. Vamos a dar otros poquitos de segundos para tampoco quedarnos aquí toda la tarde en esta diapositiva. Y bueno, creo que lo sacamos un poquito de lo ordinario, pero la intención es que también movernos y activarnos. Vamos a dar unos 5 segunditos más y si no, no se preocupen que no haya podido contestar, no pasa nada. Están diciendo que principalmente que no son lo mismo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Si no contestaron, no hay problema. Vamos a continuar con la charla y de ahí vamos a ir viendo. Entonces, regresamos aquí a la presentación y aquí ya podemos entrar y ver precisamente envejecimiento y vejez. El envejecimiento es un proceso
que realmente inicia desde el nacimiento. Desde ese momento empezamos a envejecer. Y obviamente, pues cuando termine la vida, pues dejamos de envejecer. La vejez es propiamente ya una etapa de la vida. Se considera que comienza a los 60 años y es parte de lo que es este envejecimiento. Entonces, aquí es importante ir reconociendo estas pequeñas variaciones de lo que son cada una de estas. Luego, en la vejez, ¿qué es importante de la vejez? Bueno, esta, entre sus características, tiene que finaliza la actividad laboral o hay una disminución considerable de esta. Es importante considerar que esto es un proceso fisiológico que nos pasa a todos los seres humanos, todos los que, bueno, pues seguimos avanzando, vamos a llegar en algún momento a esta parte. Hay cambios tanto físicos, psicológicos y sociales. Y es importante mencionarlo porque precisamente dentro de todos estos cambios que se van dando, hay diversas circunstancias que pueden llevar a la persona a lo mejor hacia alguna enfermedad, pero que también cuidando estos mismos aspectos podemos limitarlas o bien disminuir la posibilidad de que éstas se presenten o no sean tan graves si se llegan a presentar. Aquí les muestro un poco lo que es la pirámide poblacional, que así la llamábamos porque en efecto era una pirámide. Aquí podemos ver en tono azul las líneas en el año 2000, donde teníamos un promedio de 22 años, era la edad predominante en aquel entonces. Para el 2010, en esta línea aquí como Rosita, Lilita, era hacia 26 años, y ya en la línea para el 2020, pues 29 años. Y pues aquí podemos observar en esta línea precisamente, pues esto hacía prácticamente una pirámide. Y entonces teníamos una población muy, muy joven y una población ya de adultos mayores muy limitada. Pero así como vemos, en el 2010 empezó a disminuir también esta población joven, a ser cada vez menos, a empezar a ensancharse las edades mayor. Y para el 2020, que fue el último conteo que se hace en nuestro país por parte del INEGI, observamos que incluso tenemos ya una disminución muy importante de niños menores de 4 años, pero ya también de aquellos mayores de 60 años está muy por arriba de lo que teníamos 10 y 20 años atrás, tanto en hombres como en mujeres. Esto nos lleva a identificar que nuestra población está envejeciendo de manera general. ¿Por qué está envejeciendo? Bueno, pues porque hay diversos avances que permiten distinta salud en las personas, porque hay otros estilos de vida, pero también se lleva consigo situaciones que engloban a los adultos mayores. ¿Qué situaciones? Precisamente enfermedades, en este caso, que es el objetivo de esta charla, y en este tipo de padecimientos, pues también se van arrastrando y con ello es la cuestión de cuidar realmente de este tipo de patologías y de este tipo de circunstancias a las cuales nos vamos a enfrentar. Por ahí hace años se oía y digo, hoy en día vemos que hace 20 años y pensamos en los 80s, pues no, hace 20 años eran ya los 2000s. Entonces, y se hablaba antes, bueno, pues cuando la población por ahí del 2030 ya van a ser mayores y demás, pues de repente nos empezamos a echarle cuentas y pues esa población mayores en el 2030, pues somos muchos de los que estamos aquí ya presentes, ¿no? Porque ya nos va a alcanzar esa estadística. Entonces, sí, contemplar y conocer que nuestra población está envejeciendo, cada vez va a ser más hacia allá. Luego, datos importantes. Por ahí hay una encuesta que se lanza en 2021
y habla de la salud y el estado de bienestar que tienen los adultos mayores. Abarcan principalmente desde los 53 años en esta encuesta. Y en esta, por ejemplo, nos ponen la escolaridad que se tiene. Entonces, en el grupo entre 53 y 59 años, con 0 años de estudio, hay el 6.3% de personas y de los 60 y más, 17%. De 1 a 5 años, prácticamente es haber estudiado tal vez un preescolar, una primaria, un 14%, de 6 años el 24%, más años de 7 a 9 el 29% y de 10 a más 24%. ¿A qué quiero llegar con esto? Esto es importante porque también pues es un dato un tanto sociocultural en el sentido de que a mayor educación puede haber mayor apego al cuidado. No lo garantiza, pero puede haber mayor apego y se pueden entender muchos temas de manera distinta. Entonces, si vemos aquí en esta información, o sea, tenemos porcentajes interesantes en personas mayores de 60 que tienen una educación prácticamente hasta primaria y que esto a veces complica porque hay gente que aún en esto a veces sí aprendió a leer, pero a lo mejor el seguir las instrucciones de cuidado, el seguir cómo llevar tal vez sus medicamentos, cómo llevar ciertas acciones, a veces se complica porque no llegaron a este grado de estudios que pudo haber ayudado en esta etapa, ¿sí? Entonces, por eso es que lo menciono y es algo que necesitamos tener en cuenta, porque en ocasiones pues vamos con el adulto mayor o en nuestro caso a veces en la consulta y hay que poner a veces hasta con dibujos o tratar de bajar el lenguaje médico que a veces como médicos nos pasamos de repente y damos las instrucciones como si habláramos con un colega, cuando tenemos que bajar el lenguaje a la persona y garantizar también que nos haya entendido. Entonces, esto sí lo quiero traer aquí a colación en esta charla para que también nos ayude a entender este tipo de circunstancias. ¿Qué más también vemos en esta encuesta? La actividad económica que tienen. Entonces, el 42%, poco más del 42% de la población de más de 53 años actualmente trabaja para el momento de la encuesta. Casi el 30% ya se encuentra o jubilado o pensionado o a lo mejor con alguna incapacidad o no trabaja. Labores del hogar, el 25% y buscando un trabajo el 2%. ¿A qué voy con esto? Que también tenemos grupos importantes que están trabajando todavía y aquellos que a veces decimos, no, pues no trabaja, pero pues sí hace las labores del hogar. Al final del día también es un trabajo. Igual aquí vemos, por ejemplo, una disparidad en este rubro entre las mujeres, que es el 45%, y el 1% de los hombres. Contrario un poquito aquí en la parte de trabajo, que es el 26% para las mujeres y el 62% para los hombres. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues también que hoy en día en nuestro país las edades para poder acceder a jubilaciones y demás son arriba de los 65 años. También depende de las semanas cotizadas, etcétera, una serie de detalles. Pero también el adulto mayor pues tiene que buscar muchas veces una fuente de subsistencia. Lo que son tal vez pensiones, tal vez apoyos gubernamentales o demás, pues no siempre alcanzan a cubrir los requerimientos que tiene en condiciones básicas, pues alimento, es salud, es vivienda. Entonces, pues muchas veces también trabajan. Y esto también es importante porque hay padecimientos relacionados con las actividades que cada una de las personas desarrollamos. No es el mismo riesgo que tiene a lo mejor alguien que vende a lo mejor en el mercado algún producto, a lo que hace alguien que todavía está a lo mejor en una industria, a lo mejor a lo que hace alguien que está todavía en un trabajo de oficina. Son riesgos distintos, pero son importantes porque cada uno de estos nos puede llevar también a padecer algún tipo de enfermedad en el corto plazo o en el mediano. Ya no hablemos mucho del largo plazo porque muchas veces ya aquí la edad ya no nos va a ayudar en ese sentido. Pero sí es importante mencionarlo también
para que consideremos esta información y veamos que nuestro adulto mayor todavía puede estar dentro de este grupo, o bien seguramente ya han identificado que a veces el cuidador también ya es un adulto mayor. Entonces también tiene que trabajar, también tiene que cuidar, y eso pues sí complica a veces la circunstancia, pero pues es el modo de subsistencia de ese binomio del cuidador y de la persona que es cuidada. El servicio de salud. Aquí esta misma encuesta menciona que en este tiempo de la encuesta si habían acudido o no a alguna valoración médica o alguna circunstancia. Y bueno, pues el 67% de la población visitó al médico, el 34% prácticamente su dentista, el 11% hospitalizado o había recibido alguna cirugía. Detalle también importante, y eso lo observamos normalmente en las diversas información que hay en salud, normalmente la mujer cuida más de su salud, se atiende más de su salud, el hombre no tanto, y eso también, incluso por ahí luego vemos hoy en día en redes sociales, ¿por qué los hombres vivimos menos? Bueno, pues por muchas circunstancias, pero también porque muchas veces no acudimos a consulta, porque pues a veces seguimos siendo tal vez el macho de repente, o seguimos siendo el que no nos va a pasar nada, o a veces también la circunstancia de laboral o otras cosas pues nos hacen no acudir. Pero bueno, también es importante que sí haya atención, pero no todos muchas veces han acudido, y esto tiene que ver con muchas circunstancias. Esta fue una encuesta a nivel nacional, tiene que ver también con la población en la cual se encuentran, si hay alguna unidad médica cerca, si es accesible, etcétera. Pero bueno, no todos realmente acuden a un servicio de salud. Y bueno, también en esta encuesta le preguntan a la gente cómo considera su estado de salud en ese momento. Y para este grupo de edad, excelente y muy buena solamente el 7%, buena el 30%, regular el 54% y mala el 7%. Eso es como ellos se perciben. Si vemos, la mayor parte se percibe como que tiene su estado de salud regular. Y eso, bueno, pues ya nos habla de que hay que buscar, hay que cuidar, hay que atender, hay que poner disponible los accesos para que puedan tener ellos servicios de salud. Y esto, bueno, también nos hace a que los que aún no llegamos tal vez a esas etapas, ir sembrando desde ahorita para tener lo necesario y poder tener un servicio de salud también en nuestra vejez. Ahora bien, esto ya estuvimos viendo un poquito de lo que es la vejez. Normalmente, cuando les doy las charlas, nos metemos con cifras y eso a veces nos hace recapacitar y revisar muchas situaciones. Y ahorita seguimos todavía viendo algunos conceptos. Para la Organización Mundial de la Salud nos da estas definiciones tanto de salud como de enfermedad. En el caso de salud, nos dice que es un completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente es que no haya afecciones o enfermedades, ¿sí? Si recuerdan, hablábamos al principio también un poquito ya de estos aspectos de la vida y pues me atrevería yo aquí a sumar también el estado espiritual, porque esa es otra cuestión también importante de salud. Por otro lado, tenemos la enfermedad, donde aquí ya hay una alteración, habla del estado fisiológico, es decir, de cómo funciona una o varias partes de nuestro cuerpo. Generalmente pueden ser causas conocidas, y va a tener manifestaciones como son síntomas y signos. Es decir, lo que yo percibo, lo que yo siento, que puede ser dolor, algún malestar en particular. Los signos, pues ya es tener fiebre, también cómo está latiendo nuestro corazón, si adecuadamente o no, etcétera. Y dice que también cuya evolución es más o menos previsible. Entonces ya más o menos sabemos hasta dónde va a llegar. Al final del día es la parte donde ya no hay un completo bienestar, tanto de la parte física, mental y social, eso sería la enfermedad. Para no enrollarlos todo mucho en esta parte de conceptos. Ahora, para nuestra charla,
Y esto es algo que les quiero yo mencionar. O sea, ¿cuál es la importancia de conocer las enfermedades más comunes? Básicamente 4 aspectos. Por un lado es la prevención y la detección temprana de enfermedades. Una vez que ya la conocemos, el manejo de estas, planificar el cuidado de esa salud y también investigación y desarrollo. En la parte de prevención y detección de enfermedades es ayudar a tomar las medidas preventivas y buscar la atención médica adecuada en el mejor momento. Hemos escuchado por ahí que la detección oportuna salva vidas. Y esto lo hemos escuchado principalmente en los casos, por ejemplo, de cáncer. Cuando detectamos en una persona, a lo mejor está en las primeras etapas de una enfermedad como un cáncer, normalmente podemos darle un buen tratamiento y una sobrevida importante al paciente. Si nosotros lo detectamos y a lo mejor ya llevaba 5 o 10 años con esta enfermedad, ya la posibilidad que tenemos de dar un tratamiento que sea efectivo va a disminuir. Y entonces, pues vamos a tener posteriormente secuelas y complicaciones que nos va dejando esa enfermedad. Por ello, es importante que incluso antes de llegar a la vejez, hagamos detecciones oportunas de ciertas enfermedades. ¿Cuáles? Pues normalmente detección oportuna de cáncer, en el caso, por ejemplo, de la mujer, para cáncer de mama, cáncer cervicouterino, que es hacer la exploración, en su momento, por ejemplo, la mastografía, o hacer estudios como lo que es el Papa Nicolau, la colposcopía. Para el hombre, normalmente, también uno de los cánceres más comunes en los hombres, pues, obviamente es el de próstata, entonces también hacer sus estudios necesarios para ello. Detecciones también, tomarse la presión, tomarse la glucosa, hacer una serie de valoraciones. Esto es importante. Y siempre les pongo el ejemplo de que, por ejemplo, hoy en día, al menos en la Ciudad de México y algunas otras entidades, cada 6 meses tenemos que llevar el auto a verificar. Y en la verificación, pues no solamente ven si echa humo o no, si contamina o no, también hay una valoración mecánica, etcétera. Entonces, ¿por qué si nuestros autos los llevamos cada 6 meses a una revisión? Muchas veces nosotros no vamos ni siquiera una vez al año al médico a valorarnos, ¿sí? Al dentista, mucho menos. Normalmente vamos cuando no aguantamos el dolor. Pero sí es importante hacer esta parte de prevención y detección temprana. Eso en verdad ayuda a mejorar nuestra calidad de vida en caso de que tengamos algún padecimiento porque se detecta en buen momento. Y si no, bueno, pues al siguiente año nos volvemos a valorar y así sucesivamente. El manejo de la enfermedad. Esto es importante porque aquí menciona, dice, ayudar a las personas mayores y a sus cuidadores a manejar mejor estas condiciones. Es decir, conocer estas enfermedades, podremos saber cómo brindarle lo mejor a la persona que estamos cuidando. Pero también yo como enfermo, saber qué pasa con mi cuerpo y también dejarme ayudar para que tenga una mejor salud dentro de la enfermedad que estoy padeciendo. Planificación del cuidado de la salud, y menciona, dice, ayuda a las personas a planificar su atención médica a medida que envejece. Entonces, a esto voy. Hay que cuidarnos. Conforme vamos envejeciendo, pues vamos perdiendo ciertas facultades, ciertas habilidades, perdemos masa muscular, pasa una serie de fenómenos en nuestro organismo. Entender que esto va a pasar y entonces cuidarme. Si sé que ya no tengo la suficiente fuerza, pues hacer actividades que requieran a lo mejor un esfuerzo distinto que no ponga en riesgo mi salud y mi vida. También saber que si a lo mejor en mi familia tenemos carga para alguna enfermedad cardíaca, pues que es posible que yo pueda padecer la enfermedad cardíaca al llegar ya a ser un adulto mayor. Entonces, a cuidar y a valorarme. Y entonces nos regresamos nuevamente a la prevención y detección temprana. Y en la parte de investigación y desarrollo, si bien tal vez no sea tanto para el paciente o para el cuidador, pero sí es importante para los profesionales de la salud para poder tener las medidas necesarias, los tratamientos adecuados y saber cómo dictarlos. Algo importante también es que muchas veces ya el adulto mayor
requiere no solamente un medicamento, a veces tiene una lista interesante de medicamentos y saber que estos también pueden interactuar entre sí. Algunos pueden bloquear al otro medicamento y ninguno de los dos nos va a hacer efecto. Otros los pueden potencializar los efectos. Otros puede ser que en la combinación nos irriten más, etcétera. Entonces, es importante también que los profesionales de la salud conozcan esta parte para que entonces podamos indicar de manera adecuada los tratamientos que requiera nuestro paciente. Ahora bien, vamos a intentar nuevamente, ahorita con nuestra aplicación, entonces si podemos nuevamente entrar aquí a la encuesta, y esta nos va a llevar a cuáles enfermedades creen ustedes que sean las más comunes. Entonces, espero puedan ahí entrar para que veamos de estas y escriban las que crean que son más comunes. Aquí no hay respuestas incorrectas realmente. Que ya nos ponen hipertensión, diabetes, afecciones del tracto respiratorio y digestivo. Diabetes e hipertensión. Problemas del corazón. Diabetes e hipertensión cardíacas seniles. Diabetes, hipertensión, problemas visuales, artritis, hipertensión, diabetes, digestivo. Muy bien, gracias por sus respuestas. Voy a quitar tantito aquí el QR para que veamos. Hipertensión, problemas respiratorios, diabetes, sordera. Sí. Y problemas en los huesos, baja de visión, diabetes, hipertensión, Parkinson, circulatorios, problemas del corazón, movilidad. Exacto. Vamos a ir cambiando para avanzar. Si quieren pueden seguir respondiendo, no hay problema. Y pues vamos a ver un poquito cuáles son de las más comunes de las enfermedades. Bien, dentro de las enfermedades más comunes, también aquí junto con esta encuesta y buscando un poco más de información en otras partes, vimos que precisamente la hipertensión es de las enfermedades más comunes, afectando al 43%, casi la mitad, de alguna manera, de las personas mayores en estos grupos de edad. Diabetes también es ahí importante. Ok, en el chat me dicen también hay más respuestas. A ver. Leucemia, cáncer cervicouterino, gracias, demencia senil, Parkinson, lupus, Alzheimer, cáncer de mama, el sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas. Ok, gracias, sí. Estas son las que nos dice la encuesta. Sin embargo, como bien ustedes mencionan, hay algunas otras más y ahorita vamos a hablar un poquito. Y espero que traigan mucho tiempo porque son muchas enfermedades. Pero bueno, vamos a hablar de las más comunes. Problemas cardíacos, enfermedades pulmonares, el infarto, cáncer en general, embolia. Estas son como las principales enfermedades que padecen ya los adultos mayores. Ok, y vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas. No me voy a detener tanto en hablar de las enfermedades, porque esa sería una charla para cada una de ellas prácticamente. Pero mencionar aspectos importantes y, bueno, es lo que vamos a ver en este momento. Pues, por ejemplo, hipertensión arterial, pues también conocida como presión arterial alta.
Por ahí otros dicen que le llaman el asesino silencioso también, ya está hasta ahí título como de periódico. Y bueno, pues ¿por qué le llaman eso? Porque muchas veces no da síntomas, no sabemos que lo tenemos hasta que algo se nos complica y encontramos que fue hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Pues es una enfermedad crónica. Crónica nos significa que ya lleva mucho tiempo y prácticamente ahí se va a quedar, ¿sí? Hoy en día no hay cura para esta enfermedad. Hay medicamentos que nos ayudan a llevarla y a que entonces las complicaciones de esta se limiten. Pero bueno, se caracteriza por el aumento de la presión con la que bombea sangre a las arterias nuestro corazón. Aquí siempre recordemos nuestro sistema circulatorio, un poquito de aquellas clases incluso de primaria que tomamos. Al final el corazón es una bomba que está funcionando prácticamente desde que nuestro cuerpo se está formando. Entonces, si ustedes van al ultrasonido de una mujer embarazada, incluso de pocas semanas, ahí desde ese momento ya podemos encontrar que hay presencia de latido del corazón. Y normalmente es un signo con el cual sabemos que también una vida ha terminado porque ya hay ausencia de latido del corazón. Entonces, nuestro corazón bombea con una fuerza específica para que llegue sangre a todo nuestro organismo y cumpla las funciones que tenga que cumplir. Que llegue sangre a nuestra cabeza, a nuestros ojos, a nuestros dedos, por dentro a nuestros intestinos, el estómago, etcétera. Y cada uno de estos órganos cumpla su función. Pero en ocasiones pasa que hay una resistencia en nuestras arterias y nuestro corazón para que esa sangre llegue al otro lado. Es decir, como si tuviéramos una manguera y le apretamos, y entonces la bomba que está, valga, bombeando agua en nuestro jardín o en la casa, pues tiene que hacerlo con más fuerza y esforzarse para romper esa resistencia. Entonces nuestro corazón tiene que hacer lo mismo, para romper esa resistencia y que le llegue sangre a todo el cuerpo. Y entonces a eso normalmente le llamamos hipertensión. Cuando ustedes van al médico, les ponen un brazalete y el médico, el enfermero, el personal de salud, lo empieza a inflar y nos empiezan a comprimir nuestro brazo. ¿Qué logramos con eso? Con ese aparato que se llama baumanómetro, lo que hace es que comprime tanto nuestro brazo, que comprime nuestras arterias. Y luego lo va desinflando el médico poco a poquito y entonces hace que nuestra arteria que se colapsó por completo va empezando a abrirse y empieza a fluir sangre. Cuando empieza a fluir sangre es el momento en el que nos dan la primera lectura, por eso siempre escuchamos dos números. Cuando se liberó por completo nuestra arteria, dejamos de escuchar el latido y damos la segunda cifra. Por eso es que, por ejemplo, aquí nos menciona que cuando la presión arterial es mayor a 130/80, o normalmente ustedes escucharán, ¿cuánto es la presión? 120/80 lo normal. Cuando es más arriba de esto, ya hablamos de hipertensión. Ahora, importante, si yo voy corriendo y llego al médico y me tomo la presión, va a salir alta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tuvo que bombear más fuerte para que garantizara que ante ese esfuerzo físico llegara sangre a todo el cuerpo. Entonces, si en ese momento seguramente voy a tener más de 130/80, pero no significa que en ese momento me van a diagnosticar hipertensión. La valoración se tiene que hacer en reposo y normalmente se hace en más de 2 mediciones. También hay algunos estudios donde podemos traer un brazalete por 24 horas y va a estar monitoreando. Y esto nos ayuda a saber cómo está nuestro organismo y también ayudarnos al diagnóstico. Ese estudio normalmente se llama MAPA o monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y eso lo hacen en muchos laboratorios, pueden ustedes acudir si es necesario y se los indica el médico, y con esto podemos hacer el diagnóstico. Entonces, sí es importante que no porque yo haya llegado en este momento, o también alguna situación de estrés, normalmente nos eleva la presión, pero si se corrige esa situación y nos volvemos a medir y estamos en cifras normales,
no hay diagnóstico de hipertensión. Bueno, ¿qué es lo importante de esta enfermedad? Puede aumentar, como bien mencionan aquí, el riesgo de un ataque cardíaco, de un accidente cerebrovascular, también conocido normalmente como embolia, ¿sí? U otros problemas de salud. Y a veces, ¿cómo nos damos cuenta? Y lo que les decía, que no siempre da síntomas. Porque acá, sí, aquí estamos en esta. Ahorita nos vamos a esa parte de los síntomas. Algunos hábitos del estilo de vida saludables nos ayudan a prevenirlo. ¿Cómo cuáles? No fumar, hacer el ejercicio, comer adecuadamente, ¿sí? Y esto muchas veces va a ayudar incluso a bajar los niveles de presión arterial si ya están elevados, o también requerir algunos medicamentos. Los medicamentos para la hipertensión son muy amplios, hay un abanico muy amplio. Actúan por diversos mecanismos, varios de estos, y de esos mecanismos a su vez hay varios tipos. Ahorita igual no nos vamos a meter a las recetas, y algunos mezclan los mecanismos. Algunos hacen que los vasos sanguíneos no se dilaten, es decir, se abran un poquito más y no haya tanta resistencia. Otros hacen que orinemos más, han escuchado seguramente la palabra diurético. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al orinar más, hay más filtrado de la sangre en los riñones, produce más orina y disminuye la cantidad de sangre y con esto baja la presión. Varios medicamentos combinan parte de estas acciones. Entonces, también importante, cuando los indica el médico, hay que seguir tal cual nos dijo, nos los debemos de tomar. ¿Sí? Se nos dijo uno en la mañana, otro al mediodía, en la tarde, otro, así hay que tomarlo, se nos dijo que solo uno, etcétera. Él nos va a dar la indicación y al principio a veces tenemos que jugar un poquito con los medicamentos para ver cuál es el adecuado para el paciente. Esto lo menciono porque en ocasiones me ha tocado a los pacientes de me tomé una y me sentí mejor y la dejé de tomar. Pues sí, en su momento hizo el efecto del medicamento, pero el efecto se pierde al poco tiempo, por eso hay que tomarlo con cierto horario. Y entonces le cuesta trabajo al paciente seguirlo y cuando llega la valoración, otra vez está elevado. Y a veces no nos permite saber si en efecto no es el medicamento idóneo o no se lo está tomando. Y ahí ya como médicos cambiamos, subimos la dosis, ponemos otro medicamento, le agregamos uno más. Entonces es importante la toma de medicamentos. Algo importante de esta enfermedad. Dice, la mayoría de las personas que la padecen no lo saben porque no tienen ningún síntoma. ¿Cuáles son los síntomas que nos llega a dar? Dolor de cabeza, a veces un mareo, un zumbido de oídos, esa sensación de ver lucecitas o destellos de luz. La visión se hace a veces borrosa. En casos un poquito ya más avanzados puede ser dolor en el pecho, lumbar, los tobillos hinchados, etcétera. O sea, son como las principales. Y mucha gente a veces no padece nada de esto y trae cifras de 150 sobre 100 o sobre 120 y entonces eso hace que sea un riesgo. ¿Qué pasa si a ustedes a una manguera le meten demasiada presión de agua? Esta se puede romper, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestros vasos sanguíneos. Y seguramente han visto a personas que de repente en su ojo se ve ese derrame o a veces inexplicablemente sale sangre por la nariz y no tuvo que ver necesariamente con alguna lesión en la nariz o que esté el clima reseco, sino que alguna de estas arterias subió tanto la presión que se reventaron. Si es en la nariz o demás, la verdad es que pues, no pasa nada, se controla el sangrado y pues ya. Pero ¿dónde vienen los problemas? Cuando alguna de estas arterias está en nuestro cerebro, ahí no es tan fácil llegar a esta arteria y poderla tapar. A veces hay que hacer algunos procedimientos, algunos tratamientos médicos y en casos ya más graves, pues a lo mejor puede requerir incluso una intervención. Entonces, eso es parte de lo grave de la hipertensión arterial. También puede afectar al propio corazón con las arterias que lo nutren. Entonces, sí es muy importante tener mucho cuidado de esta enfermedad.
con más calma en otro momento y con gusto, si quieren, hablamos ya más a fondo de la hipertensión. Vamos a cambiar a otra de las enfermedades que vimos, que es la diabetes. La diabetes también es una enfermedad crónica. ¿Y en qué se caracteriza? Bueno, va a afectar la forma en la que nuestro cuerpo aprovecha la energía que nos dan los alimentos. Es decir, nuestro cuerpo funciona gracias a la glucosa, es nuestro combustible. Esta glucosa permite que hagamos las diferentes funciones que tengamos que hacer. Permite que nuestros músculos se contraigan y podamos dar un paso, mover nuestra mano. Permite que nuestros intestinos funcionen y puedan digerir la comida. Permiten que nuestro cerebro trabaje y podamos hacer las diversas funciones que tiene relacionadas al cerebro, la visión, el pensamiento, etc. Entonces, esa glucosa, cuando está muy elevada, puede dar problemas. ¿Por qué puede estar muy elevada? Principalmente porque hay un conflicto con la insulina. La insulina es una hormona que para fines prácticos es como si fuera una llave que va a llegar a las células de nuestro cuerpo, va a abrir y va a permitir el paso de la glucosa a las células y éstas cumplan su función. Entonces, imaginen ustedes que esta llave está defectuosa o no es la correcta. Eso es lo que pasa de manera práctica con la diabetes. Nuestro cuerpo no puede aprovechar esa energía porque la insulina no es suficiente o hay algo que no permite que la podamos utilizar, ¿sí? Y entonces, esa glucosa que no entra en las células, pues se va acumulando en nuestra sangre. Y cuando nos hacen un estudio de sangre, ya sea por un pinchazo en el dedo o que nos saquen directo de la vena, pues se nota que ahí en ese estudio hay niveles elevados de glucosa. Esa es una manera de medirlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Normalmente tiene que ver con la insulina. Esta se produce en un órgano que se llama páncreas y de esta es importante mencionarlo porque, bueno, dentro de la diabetes básicamente existen 3 tipos de diabetes. Hay más tipos, pero los más comunes son estos 3. El primero es la diabetes tipo 1, que hace mucho tiempo se le conocía como diabetes juvenil, porque principalmente el diagnóstico se hacía en gente joven. Esta es causada porque el mismo cuerpo ataca a las células que se encargan de producir la insulina. Y entonces no hay insulina suficiente y por tanto se da esta enfermedad de diabetes. Y estas células se encuentran en el páncreas, por eso lo mencionaba y es importante. Luego, tenemos la diabetes tipo 2, que normalmente se le conocía como la diabetes del adulto. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, nuestra población también ha cambiado sus hábitos alimenticios y sus hábitos de hacer actividades físicas. Entonces encontramos que tenemos población joven, niños, jóvenes, adolescentes, que tienen ya diabetes y no es la tipo 1, es diabetes tipo 2. Esto está relacionado también con obesidad principalmente. Entonces, por eso es que esto de que era la diabetes juvenil y la diabetes del adulto está totalmente en desuso, porque ya se ha encontrado esto que les menciono, que diabetes tipo 2 se presenta en gente más joven. ¿Qué pasa con esta? Hay poca insulina o hay resistencia a la insulina. Nos cambiaron la combinación de la chapa y entonces yo llego con mi llave y ya no es la llave adecuada para poder abrir. Entonces, eso hace que, nuevamente, insisto, se suban los niveles de glucosa y básicamente eso es la diabetes tipo 2. Y existe otra también dentro de las más comunes, que es la diabetes gestacional. Esta diabetes, como su nombre lo menciona, se da o está relacionada con el embarazo. Normalmente cuando la mujer está embarazada, tiene diversos cambios también en su organismo, pues para que el bebé se vaya formando. Y a veces dentro de estos cambios hay una elevación importante de glucosa y cuando está sostenida se da precisamente una diabetes gestacional. Muchas veces termina el embarazo y se terminó este tipo de diabetes. Otras ocasiones
se queda ahí ya en la paciente. Y en otras ocasiones, la paciente ya traía un antecedente o algo importante con alteraciones en sus niveles de glucosa y se embaraza en ese momento. Entonces, sí es importante entender esto de la diabetes. ¿Qué más es importante de esto? Bueno, los síntomas. Generalmente escuchamos que hay mucha sed, también se va al baño muy frecuentemente, hay una pérdida de peso involuntaria, es decir, empieza el paciente a bajar sin hacer algo como para bajar de peso. Hay cansancio, debilidad, irritación, visión borrosa. Algo importante donde a veces se da cuenta la gente que tiene diabetes es porque hay heridas, en este caso menciona llagas, o heridas que tardan mucho en cicatrizar. Ahora, esto es importante mencionar y por qué se da. Si recuerdan, hablábamos que la glucosa es el combustible de nuestro cuerpo. Si esta no entra a las células, estas están cansadas todo el tiempo. Por eso se da esa parte del cansancio y la debilidad. Como también están cansadas, pues entonces a veces el cuerpo pues no da el mismo rendimiento y tienes más hambre porque el cuerpo de alguna manera está diciendo, oye, pues no hay energía, necesitamos comer, y empieza también el paciente a veces a comer de más. También la glucosa tiende muchas veces a jalar agua y hace que orinemos más, pero estemos sedientos. Entonces es parte del porqué de la diabetes. Importante, propiamente de diabetes la gente no se muere de las complicaciones que esta puede dejar. ¿Qué complicaciones encontramos principalmente si no se controla? Enfermedades del corazón, pérdida de la visión, amputaciones, enfermedades en los riñones, entre otras más. Estos son las complicaciones que nos da principalmente la diabetes. Entonces, el paciente pues empieza a perder esta visión, sus riñones no funcionan, necesitan recurrir a otras alternativas como son en su momento las diálisis. Si ya no ve, a veces se hace la catarata más fácilmente. Si también a consecuencia de la diabetes hay otras complicaciones que favorecen que los miembros, en este caso principalmente las piernas, no tengan una adecuada irrigación, no llegue sangre de manera adecuada, se pierde la sensibilidad también, entonces se pueden lesionar fácilmente las personas y no se dan cuenta al principio, y esto genera a veces lesiones que va complicando, y ya cuando vemos al paciente no solamente fue a veces el dedo el afectado, ya afectó el resto del pie, y hay veces que ya no hay tratamiento médico, es decir, medicamentos que lo ayuden, y entonces hay que recurrir a algo más drástico que puede ser una amputación. Y normalmente no se quita nada más la parte lesionada, a veces se tiene que ir uno un poco más arriba para garantizar que no haya más datos de infección en otros niveles. Esto es importante porque no nada más nos está dando una amputación y bueno, ahí se queda, sino también disminuye la calidad de vida de las personas. El no ver bien disminuye la calidad de vida, el depender de una diálisis también. Y aquí, esto pues realmente es lo que empieza a complicar la vida de la persona que vive con diabetes. El tratamiento básicamente de la diabetes hoy en día son medicamentos que podemos tomar, los cuales algunos ayudan a que, vamos a decirlo así, expriman un poquito más el páncreas para que libere insulina. Otros ayudan a que disminuya esa resistencia a la insulina, es decir, como reconfigurar estas chapas para que entren las llaves. Hay otros que ayudan a que la glucosa que está circulando se pueda eliminar más rápido. Tenemos también la insulina. Ojo, algo importante. La insulina no es para el paciente que ya no tiene esperanza. Aquí es bien sencillo. Por ejemplo, recordaron ustedes, si una persona tiene anemia, le damos hierro, ¿sí? Porque es la deficiencia de hierro lo que normalmente tiene y pues se le inyecta o se le da en tabletas, etc. Si una persona tiene diabetes y el problema es que no tiene insulina, la lógica nos llevaría a que pues hay que ponerle insulina. Entonces, si ven, realmente no está indicada la insulina para quien ya está en una etapa
muy avanzada. Incluso una persona que hoy es diagnosticada con diabetes puede tener su manejo a base de insulina. El detalle es que la insulina requiere también un manejo particular y pues hay que estarse pinchando todos los días, a veces una o más veces. Entonces no lo hace tan cómodo, es más fácil tomar yo mis pastillas, ingerirlas en este momento y no pasa nada. Entonces sí, esto es importante porque la insulina tampoco deja ciega a las personas. Lo que deja ciega a las personas es la diabetes, pero a veces se va uno ya hasta el extremo y cuando empiezo a tomar, a tratarme con insulina, es porque ya tengo un daño establecido. Otra parte importante, y esto va con el diagnóstico. Muchas veces, en caso de diabetes, le echamos la culpa a una persona, y les digo así luego en son de broma, a la suegra que les hizo pasar un coraje y que por eso les dio diabetes. Yo les diría, mejor vayan con la suegra y denle las gracias porque gracias al coraje se dieron cuenta de que tienen diabetes. Entonces, también esto no es tal cual, que un coraje te va a dar diabetes, no, sino el coraje hace que nuestro cuerpo, en un mecanismo de defensa, libere energía, en este caso más glucosa, para que se aproveche y podamos nosotros salir de la situación. Entonces, por eso, pues hay que ir a lo mejor el día de hoy a darle, ofrecerle una disculpa y agradecerle a la suegra porque a lo mejor nos ayudó a darnos cuenta que tenemos diabetes. Pero bueno, esto es importante mencionar dentro también del tratamiento y parte del diagnóstico. Igual, con mucho gusto, en otro momento nos metemos más al tema de diabetes, porque también es un tema muy, 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 muy amplio. Otra de las enfermedades más comunes es la artritis. Y aquí, bueno, pues el ejemplo en la fotografía nos muestra el daño de la artritis y se ve una mano ya de una persona mayor, característica también un tanto por esas arrugas, por el cambio de coloración, ¿sí? Y bueno, ¿qué es esta artritis? Igual es una enfermedad crónica, es de mucho, mucho tiempo. Se caracteriza principalmente por una inflamación y también es generalmente autoinmune, es decir, nuestro cuerpo empieza a atacar a sí mismo porque hay alguna alteración en algún momento. Entonces reconoce nuestro sistema inmune como ajeno a algunas partes del cuerpo y entonces las empieza a atacar con tal de defenderlo, sin darse cuenta que de alguna manera lo está afectando. Principalmente va a afectar las articulaciones y qué es lo que genera, pues deformidad como lo que vemos aquí en esta foto. Por tanto, hay dificultad para el movimiento y para las acciones que hay que realizar. Y no solamente afecta las articulaciones, el tipo de tejido que tienen las articulaciones está presente en otras partes del cuerpo. Entonces también lo puede afectar, pero principalmente lo que son nuestras articulaciones y es muy, muy notorio en las manos y es donde no, vemos ese tipo de deformidad. Ya les mencionaba yo, afecta el revestimiento de las articulaciones. Recordarán ustedes bien cuando hemos comido una pierna de pollo, que en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene un cartílago, una parte blandita. Y si se lo quitamos, vemos directamente el hueso. Pues hagan de cuenta que precisamente en este tipo de enfermedades le quitamos esa parte blandita que es el cartílago y entonces empieza a chocar hueso con hueso también. Eso empieza a dar este tipo de problemas y genera ese tipo de deformaciones. Entonces, la artritis, eso es parte de lo importante que tiene. Los síntomas aquí que podemos encontrar es que pueden ser articulaciones sensibles. Muchas de las veces se siente más caliente esa zona si comparamos con el resto del cuerpo o con zonas cercanas. Empieza a haber rigidez porque ya no hay buen movimiento porque se están afectando esos cartílagos. Muchas veces también afecta, por ejemplo, en las mañanas porque no habíamos tenido tanto movimiento y entonces se queda más rígida la articulación. Incluso, si ustedes háganlo y principalmente en estos tiempos que es un poco frío, en las mañanas como que nos cuesta trabajo movernos hasta que ya damos unos cuantos pasos y ya como si no pasara nada. O cuando vamos a desarrollar alguna actividad física es importante el calentamiento para también poderlo hacer, ¿sí?
Puede presentar también cansancio, fiebre y a veces pérdida del apetito. Algo importante. Tanto en diabetes como en hipertensión, no hay tanta predilección entre hombres y mujeres. Ahí se van. Sí hay diferencias, pero prácticamente están parejos. Pero esta sí afecta principalmente a las mujeres y se da más entre los 45 y los 55 años. Y si ven esta enfermedad, todavía no está en la etapa de la vejez, pero como ya la estamos teniendo desde estos años, cuando llegamos a la vejez, ya tenemos los efectos que nos fue dejando esta enfermedad y entonces ya disminuye nuestra movilidad y nuestra habilidad para poder hacer determinadas acciones. El tratamiento ayuda a controlar la enfermedad y son diversos medicamentos, ¿sí? El problema de esta enfermedad, cuando ya es más grave, como aquí lo menciona, puede causar discapacidades físicas porque ya no tenemos la movilidad, ya no podemos caminar bien, no podemos, como ahorita, si me da sed, pues tomo un vaso de agua y me lo bebo. Y es lo que les digo normalmente cuando damos las charlas. Calidad de vida, eso es lo que buscamos que tengan los pacientes. Pero ¿qué es calidad de vida? Calidad de vida es tan simple como que si yo en este momento tengo sed, me levanto, me sirvo un vaso de agua y lo puedo beber por mí mismo. Así de simple. O si tengo que ir al baño, me levanto, voy al baño y lo hago por mí mismo. ¿Qué pasa cuando tengo algún problema de salud importante? A lo mejor no me puedo levantar. A lo mejor por esto no puedo tomar un vaso de agua o me cuesta trabajo servírmelo. O a lo mejor mi enfermedad me limita poder tomar agua libremente, tiene que ser con cierta restricción. Entonces, así es esto de la calidad de vida que se afecta. Por eso les pongo ese ejemplo siempre tan simple, porque no nada más es eso, es hacer muchas cosas más en la vida. Entonces, lo que necesitamos procurarnos nosotros y también a nuestras personas que estamos cuidando es que mejore esa calidad de vida dentro de las limitaciones que en ese momento pueda estar presente. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? No sé, ya vamos muy cansados, vamos ahí muy, la charla. Vamos a cambiarnos también otro poquito y si podemos otra vez hacia nuestra encuesta. Pues a ver, para despertarnos un poquito aquí, ahí sí nos comparte nuevamente el link, quien no lo haya tenido y quien ya lo tenga puede volver a entrar. Entonces, para ver cómo vamos. Mal, más o menos, bien, ok. Otros bien. Pues esta pequeña pausita. Voy a tomar un poco de agua también. Ok. Vale, porque todavía no vamos ni a la mitad, ¿eh? Entonces ahí la llevamos. Pero dicen que vamos bien. Perfecto, entonces vamos a seguirle. Gracias por su respuesta. Bueno, también nuestra encuesta por ahí nos hablaba de enfermedades del corazón y más abajo nos hablaba de infartos. Vamos a englobarlas de una vez. Aquí en el chat también. Voy a entender súper bien. Ok, síndrome de Sjögren. No lo traigo en este momento para la charla, pero con gusto lo podemos mencionar en otro momento. Bueno, cardiopatías. El término se va a referir a toda aquella enfermedad que va a afectar nuestro corazón y la función que éste tiene. Por ahí también de repente se mete el término de cardiovascular, porque no nada más afecta a veces el corazón, sino también los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, arterias que llevan la sangre del corazón hacia el cuerpo y venas que traen la sangre del cuerpo hacia el corazón. Estas también presentan diversos padecimientos. Y realmente en este grupo entran muchos tipos de enfermedades. Tampoco las vamos a poder desglosar todas. Pero bueno, aquí ya lo menciona, condiciones que afectan el corazón y sus vasos y los vasos sanguíneos y también a veces sus vasos sanguíneos. El corazón, a pesar de que maneja sangre, esa sangre no le sirve al corazón de manera directa, la que está bombeando. Tiene un sistema y muy probablemente han escuchado ustedes de las arterias coronarias.
Esas arterias coronarias son las que nutren a nuestro corazón. Y por ejemplo, aquí en este puntero que vemos, unas corren por aquí, otras corren por acá y van nutriendo nuestro corazón para que éste pueda hacer la función. El corazón es un músculo y que está todo el tiempo trabajando. Tiene básicamente 4 cámaras o 4 huecos, 2 que se llaman aurículas, 2 que se llaman ventrículos, y unos sirven porque de un lado, del lado izquierdo, manda toda la sangre hacia el cuerpo cuando bombea, y cuando regresa llega al lado derecho. El lado derecho, cuando bombea, se va hacia los pulmones para que ahí se dé el intercambio de oxígeno por el CO2 y regrese al lado izquierdo del corazón para que esa sangre ya con oxígeno se pueda ir nuevamente al cuerpo. A grandes rasgos, eso es nuestro aparato circulatorio. Bueno, las enfermedades cardíacas, principalmente, muchas de ellas pueden prevenirse. Y digo que pueden porque algunas ya tenemos factores como la herencia. Si tenemos a alguien en nuestra familia que padeció o padece alguna enfermedad cardíaca, nosotros tenemos esa probabilidad. Entonces, como si tenemos nuestra listita y le ponemos palomita. Pero también se habla por ahí que con la edad, principalmente arriba de los 40, 45 años, es más probable que se presente algún padecimiento cardíaco. Entonces, otra palomita. Y nos habla también que cierta ascendencia, por ejemplo, hispana, pues también, pum, palomita. Entonces, esto no lo podemos modificar ni porque nos quitemos los años, ni porque digamos que yo no soy hispano, sino europeo, o sea, esto no lo puedo yo ya modificar. Por tanto, bueno, son palomitas que van a quedar ahí. Pero ¿dónde sí puedo incidir? Ah, bueno, si tengo un cuidado en mi alimentación, si hago ejercicio, si no consumo tabaco, no consumo alcohol, etcétera, entonces estas palomitas ya no se las sumé, entonces es menos probable que pueda padecer alguna enfermedad cardíaca, también la hipertensión, también la diabetes, entre otras más, ¿sí? Y dice aquí, pueden tratarse con elección de un estilo de vida saludable. Eso ayuda mucho a cuidar nuestro corazón. Aquí, perdón, ¿qué enfermedades podemos encontrar también? Bueno, hay arritmias cardíacas, hay veces que el corazón ha crecido mucho, se le llama cardiomegalia, hay problemas en nuestras venas y como insuficiencia venosa, que no es propiamente una cardiopatía, pero bueno, si hablábamos de los vasos sanguíneos también se puede afectar, etcétera. O sea, hay una gama muy, muy, muy importante de cardiopatías y el infarto en sí mismo. ¿Qué es el infarto? Es cuando una de estas arterias que nutren al corazón, que les digo que pasa por aquí, se llega a tapar. No es lo mismo que se tape la arteria que está por aquí donde está el indicador, que es prácticamente la punta del corazón, a que se tape la arteria desde acá. ¿Por qué? Porque si es acá abajo, nada más esta parte es la que a lo mejor se va a afectar y el resto del corazón puede seguir funcionando. Pero si la arteria se tapó desde acá arriba, toda esta parte del corazón se va a afectar. Es decir, regresando a un ejemplo, es como si en la casa no es lo mismo que nos esté fallando el agua, nada más la que sale del lavabo, porque nada más nos quedamos en el baño sin agua, a que se tape desde que sale del tinaco, porque entonces nos quedamos sin agua para el baño, nos quedamos sin agua para lavar los trastes, nos quedamos sin agua para lavar la ropa. Entonces, no es lo mismo a esos niveles. Si se tapa nada más en el baño, pues puedo seguir lavando los trastes y puedo seguir lavando mi ropa. Pero si se tapa desde acá arriba, entonces ya no puedo hacer esas funciones. Exactamente lo mismo pasa con nuestro corazón cuando se infarta. Si se tapa en una parte más anterior o más en el origen, entonces se va a afectar el resto. El infarto no es igual a que la persona que tiene hoy un día un infarto va a fallecer, no necesariamente, porque a veces puede ser en estas regiones, pero hay veces que hay infartos tan importantes que cuando se tapa estos niveles, afecta todo el corazón y en ese momento el corazón no tiene la capacidad de seguir funcionando. Y ya mencionábamos al principio de nuestra charla
que el corazón es una de las partes importantes para la vida y que desde que prácticamente nos estuvimos formando en el vientre de nuestra madre, empezó a funcionar y es con lo que determinamos muchas veces que la vida ha terminado. Entonces, puede pasar esto, estos infartos fulminantes les denominamos muchas veces, y esa es una circunstancia importante y es parte del cuidado. Pero si una persona ya padeció un infarto y sobrevivió afortunadamente y gracias a Dios, hay medidas de llegar y destapar esas arterias con medicamentos o ya se meten, se llama cateterismo, entonces entra una como pequeña manguerita a su vez por nuestras arterias y llega y logra destaparla. Y igual como a veces llega el plomero con la guía y también destapa, es muy, muy parecido. Y normalmente se deja una férula que se llama stent, que es para que nuestra arteria no se colapse y pueda seguir fluyendo la sangre. Hay que cuidar a las personas que ya han padecido un infarto, que el riesgo de padecer un segundo infarto es muy alto. Ahí es donde a veces ya hay que recurrir a tomar ciertos medicamentos y hacerlos con horario. Ahora, otro rubro importante. La verdad es que son muchas las enfermedades. No vamos a abarcar todas el día de hoy, pero vamos a ver algunas de las que considero tienen más impacto. En nuestra encuesta propiamente no hablaba de las enfermedades mentales, pero sí es importante porque estas impactan mucho en la vida y la calidad de vida. Y también porque muchas veces estas enfermedades mentales están subdiagnosticadas, es decir, no les damos a veces la importancia, a veces desde el paciente, a veces el familiar y a veces también los médicos. De repente es nada más, oye, estoy como medio triste, ok, se te pasa y no hay problema. Y muchas veces este tipo de situaciones ya es una enfermedad en sí misma. Entonces, aquí como vemos, estas pueden afectar significativamente la calidad de vida de las personas mayores. Volvemos al punto. Tengo sed, me paro por mi vaso de agua y me lo sirvo. Pero estoy tan triste o estoy ya viendo otra circunstancia que no soy capaz incluso de poder yo levantarme por mi vaso de agua, aunque físicamente pueda. Entonces también impacta de esta manera. ¿Qué enfermedades mentales encontramos comúnmente? Bueno, la demencia, esta es una de las principales. Aquí menciona, bueno, se caracteriza por la disminución de la memoria y la capacidad de pensar. Hay trastornos en el comportamiento y hay una incapacidad para realizar lo que cotidianamente veníamos haciendo. ¿Qué pasa? A veces olvidamos que dejamos en la estufa el agua que estábamos calentando para el café. Ya cuando nos damos cuenta ya se consumió el agua y a veces eso ya empieza a poner en riesgo también el entorno o la comida, y hay veces algunas que sí puede generar incluso hasta un incendio, ¿no? Entonces, es importante porque esto a veces, a lo mejor de que se me olviden las cosas no va a pasar nada, pero de la consecuencia de lo que se me olvidó sí puede pasar algo. A lo mejor dejaron al adulto mayor pendiente para que fuera a recoger al nieto a la escuela, pero a lo mejor se le olvidó, ¿sí? Y entonces, pues el nieto sigue en la escuela esperando a que alguien vaya por él. Y no es porque no haya querido ir al abuelo, es porque algo está pasando también ahí. O a veces la gente sale de su casa y se le olvida dónde iba, dónde está. Es importante realmente eso. Entonces, este tipo de demencias, hay varios tipos de demencias, ¿sí? Pueden afectar a la persona, impacta muchísimo en la calidad de vida. La depresión es otra de ellas. ¿Y qué es la depresión? Pues es esa sensación de tristeza casi permanente. No hay interés para hacer las actividades que normalmente nos motivaban, ¿sí? No hay la energía suficiente, siempre me siento cansado, siempre quiero estar en la cama, no hay manera de que algo me ayude a que me levante, no me peino, a veces no me baño, no me cambio de ropa, o sea, no hay algo que me motive a hacer ese tipo de circunstancias. Los adultos mayores lo expresan, experimentan esta depresión y muchas veces va ligada a varios factores como la pérdida de los seres queridos, los problemas de salud que tiene, ¿sí? A veces el aislamiento social y porque muchas veces, pues ya el adulto mayor, pues ya vio que también a veces
se perdió al hijo, al hermano, y algo que ahorita incluso vamos a tocar también, pero lo vivimos muy recientemente, hace unos años, con la pandemia de la COVID, donde familias enteras de repente se contagiaron y todos se perdieron, ¿no? Y a veces el abuelito era el que estaba cuidado o resguardado y afortunadamente no se contagió o porque no estaba en el mismo hogar, pero vio cómo su familia se fue en ese momento. Estas pérdidas son importantísimas. El saber que hoy me diagnosticaron de una enfermedad que aparentemente no tenía el día de ayer y que hoy con el diagnóstico ya la tengo, es una etapa de duelo muy importante. Por tanto, también normalmente en este duelo pues pasamos por las diversas etapas que van desde que lo negamos, después vamos como negociando hasta que finalmente lo tendremos que aceptar. Pero estos duelos los vivimos cada uno de manera muy distinta. Que nos estamos oscureciendo, aquí tenemos un poco de luz. Y entonces, el saber que mi cuerpo ya no es sano como era aparentemente el día de ayer, también trae problemas de depresión. ¿Qué más dentro de estas cuestiones de enfermedades mentales? La ansiedad, ¿sí? Normalmente estamos más preocupados de lo normal o de lo que una circunstancia o situación debiera generarnos. Tenemos miedo. Ahora, también hay circunstancias que lamentablemente hoy en día vivimos en nuestro país, donde a veces ya salir ya no es tan seguro. Pero bueno, eso no significa que nos tengamos que estar todo el tiempo encerrados. También pues hay que salir a trabajar, hay que salir por los alimentos, etcétera. Pero sí el saber que llega la hora de que tengo que salir al mercado y que me pone nervioso, eso es ansiedad, ¿sí? Entonces, esto también hay que ayudar a las personas a poderlo sobrellevar. ¿Qué también puede generarlo? La jubilación, las enfermedades, el saber que me toca medirme la glucosa y no sé si va a salir elevada o no. Y a veces esa misma angustia favorece que salga elevada, aunque propiamente nuestro cuerpo lo estuviera manejando bien. Entonces sí es importante también hablar de este tipo de padecimientos, la ansiedad, y muchas veces va pegada con la depresión. ¿Qué otro más? Los trastornos del sueño, principalmente el insomnio, el no poder dormir o el dormirse, pero al poco rato despertarse y no poder volver a dormir o dormir como muy superficialmente. Hay otra cuestión que es la apnea del sueño, que también estamos dormidos, de repente nos falta el aire, hay que valorarlo también. Entonces, este tipo de trastornos del sueño también puede impactar. Muchos de ellos, la apnea del sueño no siempre es una cuestión tan emocional, pero sí el insomnio generalmente sí lo es. Y otros trastornos que se llaman neurocognitivos, como el Alzheimer y otros tipos de demencia. Esto va a afectar, en este caso, no saber quiénes somos, dónde estamos, quiénes eran nuestros familiares, quién era nuestro cuidador, etcétera. Puede generar diversos tipos de circunstancias. Y esto, insisto, a veces poner en riesgo también su integridad física. A veces son personas que salen y ya no pudieron regresar, están en algún otro sitio hasta que alguien los encuentra, afortunadamente, y se puede retornar. Aquí es importante también muchas veces, ya cuando tenemos el adulto mayor, ayudarlos a identificarse. ¿Qué puede ser? Hay algunas cadenas con plaquitas como estas que vemos luego en las películas de los militares, que ahí normalmente se puede poner algún dato y qué enfermedad padece. Hay unas pulseras también. Entonces, esto puede ayudar a las personas que tienen alguna enfermedad, y no nada más de enfermedades mentales. También si a lo mejor padecen diabetes, pues ponerse, yo padezco diabetes, y si algo me pasa, pues quien vea mi pulsera sabrá que por lo menos ya tengo esa enfermedad y qué manejo me pueden dar. Entonces, también este tipo de identificadores es importante. Y como les mencionaba, lamentablemente es muy común que están subdiagnosticadas y subtratadas estas condiciones. A veces pues no pasa nada, échale ganas, tú puedes, nada más es esto, no hay de qué preocuparse. Hay veces que sí hay de qué ocuparse más que nada. Hay que buscar el apoyo, ya sea con un profesional de la salud emocional, como puede ser un psicólogo,
o bien con un psiquiatra, dependiendo lo que tengamos, o incluso también el neurólogo, o a veces la combinación de los tres. Entonces, no hay que dejar en saco roto este tipo de circunstancias, sí hay que buscar el apoyo emocional, y para el apoyo emocional hay muchas instancias ya donde también lo pueden dar, y lo pueden hacer incluso de manera gratuita, y también de manera privada, porque a veces yo no quiero ir con el psicólogo porque qué van a decir de mí, o qué vayan a pensar los hijos, o a lo mejor en este método, una llamada, 15, 20 minutos, se comparte y así le van dando un seguimiento. Entonces sí es importante cuidar esta parte de las enfermedades mentales. Lo que les decía, para no dejarlo también en saco roto, hay muchos padecimientos, pero ahorita muchos de esos ya los teníamos, y en 2020, todos lo sabemos, empezamos a padecer esta pandemia generado por la enfermedad llamada la COVID-19, ocasionado por un virus llamado SARS-CoV-2, la cual no solamente nos dio problemas respiratorios, nos generó muchos problemas más. Digo, sobra decirlo, pero bueno, estuvimos aislados, algunos teníamos que salir a trabajar, otros se quedaban en casa, no había clases, etcétera. Todo este tipo de circunstancias que todos los que estamos aquí seguramente lo vivimos. Eh, y esto también impactó en la salud de las personas que ya tenían un padecimiento, e impactó en la salud de los adultos mayores. ¿Por qué impactó? Porque muchos de ellos, obviamente, los primeros grupos de riesgo reconocidos eran los adultos mayores. Otro de los grupos de riesgo reconocidos eran las personas con diabetes, las personas con hipertensión, las personas con cáncer. Incluso hubo unos decretos donde este tipo de personas, si estaban en etapas laborales, tenían que aislarse. Y entonces, en el adulto mayor, pues no nada más es adulto mayor, también muchas veces tiene diabetes, también muchas veces tiene hipertensión o tiene cáncer, etcétera. Entonces era un aislamiento mayor, y pues tratamos de cuidar siempre a nuestros adultos mayores en casa. ¿Y de qué manera? Pues aislándolos. Buscábamos que esta enfermedad no los atacara y no les generara un mayor problema de salud, pero también empezó a generar otros problemas de salud precisamente por ese aislamiento. En ocasiones también dejamos de acudir a las citas médicas porque hubo hospitales que se reconvirtieron y ya no era nuestra clínica, porque esa clínica ya era COVID. Y había que ir a alguna otra, y de ahí pues con todos los pacientes. O estaba el riesgo de que si voy y ahí hay personas con COVID, pues yo me pueda enfermar, etcétera. Hubo varias circunstancias. Entonces los tratamientos también se empezaron a dejar de dar o de seguir, o las valoraciones, o el saber cómo voy, si necesito un ajuste, etcétera, en mi tratamiento, pues no se llevaban a cabo. Eso generaba muchos, muchos cambios. Entre ellos, insisto aquí, cambios en la salud mental. Ya hablábamos ahorita de estos. La cuestión de ansiedad, si me enfermo, si se enferma mi familiar, si se enferma y muere. Recordamos en la pandemia, en las primeras olas, era muy alta la tasa de mortalidad comparada ya con las olas posteriores, donde ya hubo vacunación. Esto ayudó mucho. Y también que los virus empezaron a ser como más contagiosos, pero como que un poco menos agresivos en ese sentido. Hubo un aumento en la depresión y la ideación suicida, perdón. Esto empezó a pasar mucho precisamente por estas circunstancias. Eran más vulnerables, el aislamiento que ya les mencionaba, empeoramiento en la realización de actividades diarias, no salir, perder fuerza porque no hacía actividad física. Es más, salir a la calle, a la esquina, al parque era complicado en ese momento, ¿sí? Y mucho más hacer otro tipo de situaciones. Entonces, generó un impacto muy, muy importante esta pandemia. Por ello también, si bien no es propiamente una enfermedad que atañe al adulto mayor, sí es una enfermedad que impactó en general a la sociedad, y si nos vamos a los grupos también, como los niños, bueno, tuvo otro tipo de impacto, en los adolescentes otro, etcétera. Pero en el adulto mayor también tuvo un impacto. Por eso sí es importante mencionarla como parte de estas enfermedades más comunes en la vejez.
Vamos a pararle casi aquí con esto. Hay mucho más de qué hablar. Hay más enfermedades. Ahorita nos escribían también en el chat hablar de alguna otra. Pero sí quiero mencionar esto como lo más primordial. Y seguramente en casa tenemos a lo mejor algún paciente que a lo mejor no tiene nada de estas y tiene alguna otra. También puede pasar. Pero sí que hagamos conciencia del cuidado que necesitamos. Y nuevamente regresando a los números, se mencionaba que en el 2020 las personas de 60 años o más supera al grupo de menores de 5 años. O sea, ya no hay tantos niños y hay más gente adulta mayor. Para el 2030 se estima que 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. Para el 2050, la población mundial de personas de 60 años o más, a las cifras que hoy tenemos, ya se habrá duplicado, estimando aproximadamente 2.100 millones de personas mayores de 60 años. También aquí se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique entre el 2020 y el 2050, y ya vamos en el 2024. Y esto hasta alcanzar aproximadamente 426 millones de personas. Entonces, 80 años o más, y ahorita con 60 ya estamos viendo cómo nos va, con 80 años o más, pues va a haber otras circunstancias también de vida. Entonces, no solamente es ver lo que hoy estamos viviendo, sino también ver hacia dónde vamos a llegar. Recomendaciones importantes, que eso es con lo que prácticamente quiero cerrar nuestra charla del día de hoy. Una, el autocuidado. Para los que aún no llegamos a esa edad, pero también para los que ya están en esa edad, para los que aún no tenemos alguna enfermedad, pero también para los que ya tienen una enfermedad. Si yo no me cuido, que ya tengo una enfermedad, no tomo mis medicamentos, no como adecuadamente, mi enfermedad va a seguir y va a darme el daño que me tenga que dar. Si yo hago este autocuidado, entonces va a favorecer que mi estado de salud no se deteriore tan fácilmente. Ejercicio físico, procuremos hacerlo. Igual, con el paso de la edad y de los años, va disminuyendo la masa muscular. Y entonces, antes poder yo levantar una caja de leche, pues no pasaba nada, pero ya con la edad, esa misma caja de leche va a ser como si cargara 2 o 3 porque mi fuerza muscular ha disminuido porque no tengo ya suficiente músculo. El ejercicio físico ayuda a eso, ayuda a mantenernos activos, a oxigenar nuestro cuerpo, pero ojo, si ya tengo yo alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, etcétera, hay que saber también cómo debo hacer mi ejercicio físico. Entonces, para ello también es importante consultar a nuestro médico. Déjenme nada más prendo la luz rapidísimo. Ya, perdón. La alimentación adecuada también, ¿sí? Entonces, cuidémosla antes de padecer la enfermedad, después de padecerla ya con la enfermedad, y también las condiciones de nuestro organismo cambian con la edad. Procurar actividades sociales y recreativas, convivir con la familia, salir también, a lo mejor con amistades, etcétera. Eso es importante también. Jugar juegos de mesa, que es algo que ya, incluso por ahí también en esta encuesta, luego les paso bien el dato, se los hago llegar. Ahí viene otro poco de información. Mencionaba el tejido, hacer crucigramas, y también son actividades que ya no se hacen mucho y que eso ayudan también a estar movilizando nuestro cuerpo y nuestra mente. Prevención en el abuso del alcohol, tabaco, importantísimo, medicaciones no prescritas. De repente decimos, hay que darle esta medicina para que le cuide el corazón, esta otra para que le cuide el estómago, esta otra para que le cuide los músculos. Y muchas veces no lo requiere el paciente. Si están prescritas por el médico, hay que darlas. Pero procuremos no hacer uso de la automedicación. Entonces, si creemos que con eso le vamos a cuidar, a veces le estamos empeorando al paciente. Lo estamos llenando de muchos medicamentos que muchas veces no necesita. El control clínico y la vacunación, acudir a las citas que se tenga, y la vacunación también importante para el adulto mayor principalmente.
pues hay diversas vacunas, principalmente con la temporada invernal, pues está influenza, está neumococo, algunos que también han padecido o es muy constante cuestiones de herpes, hay vacuna contra herpes, ¿sí? Y hoy en día, pues también la vacunación COVID, etcétera. Hay que procurar tener también estas vacunas. Si bien no hablamos en la charla de problemas de vista, de audición y de salud bucal, y que incluso ustedes lo mencionaron cuando hablábamos de las enfermedades más comunes que consideraban, es también importante hacer este tipo de valoraciones, ¿sí? Acudir con el oftalmólogo o con el optometrista para ver cómo está nuestra agudeza visual, que si él mismo considera que ir al oftalmólogo, que son enfermedades propias del ojo, o hay estudios que nos permiten medir la audición, si estamos escuchando bien o no. A veces nada más creemos que no nos hace caso la persona, pero simplemente no nos escucha adecuadamente. La salud bucal, importantísimo también. Para un dentista, decirle que, sácame el diente, es casi como si le dijeran al médico, córtale una pierna. ¿Por qué? Porque cada órgano dentario también tiene su importancia. Cuidar nuestra salud bucal nos ayuda, si quieren, desde la parte estética, pues a vernos bien con la sonrisa, pero por la parte funcional, a que podamos triturar adecuadamente nuestros alimentos, a darle incluso parte de la fisionomía a nuestra cara, que también o sea, ayuda a que tengamos pues, principalmente salud. Hay enfermedades en las encías que pueden afectar incluso a nuestro corazón. Entonces, la salud bucal también es importante. Y otra parte también muy relevante, la prevención de caídas y accidentes. Hablábamos de que disminuye la masa muscular, lo cual trae a veces que sea más común que tengan caídas. También generalmente el adulto mayor ya ha perdido también, así como ha perdido masa muscular, se va perdiendo la densidad de los huesos. Entonces, a lo mejor una caída que a los 20, 30 años no le hubiera pasado nada, a los 60 o más años puede generarle alguna fractura. Y la fractura nuevamente nos lleva a que hay que tratarla, dependiendo dónde es el sitio, va a dar también una incapacidad por un tiempo y recuperarse de esa fractura una vez que quiten la inmovilización va a costar más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Básicamente es lo que quiero yo compartirles el día de hoy, ¿sí? Y pues quiero dejarles ahorita nada más y vamos a regresarnos a nuestra otra encuesta para que en unas cuantas palabras ustedes nos pongan qué se están llevando de esta charla. Escriban lo que se llevan y ahorita vamos a ir viendo el resultado en la pantalla, ¿sí? Si se llevan aprendizaje, si se llevan por más salud, que se lleven. Ahí escríbanlo ustedes y ahorita vamos a ir viendo cuál fue la utilidad de esta charla. Igual con el link que ya sea ahí en el chat o con el código QR que aparece aquí abajo. Ok, por ahí nos están tratando de escribir. No es propiamente ahí, pero bueno, también ahorita lo vemos. Ahí van llegando. Autocuidado, aprendizaje. Agradecimiento, conocimiento, comprensión, conciencia, mucha información. Me llevo aunque se corta un poquito, conocimiento, aprendizaje, conciencia, comprensión. Bien. Gracias también. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ay, ya se me fueron muchas más. Me ayudó a reforzar, cuidar, gratitud,
Cuidar, prevenir, hábitos. Llevo el aprendizaje, agradecimiento, estar alerta. Ok, pues miren, esto es prácticamente lo que pretendíamos. Ay, siguen llegando. Ah, pues ya no sé qué llegó porque ya se nos movió aquí. Lo importante, cuidarnos. Excelente, excelente. Gracias a ustedes también. Bueno, con esto realmente quiero agradecerles por esta oportunidad. Aquí en el chat también, a ver qué nos ponen. Un aprendizaje enorme acerca de este tema. Me hace entender que debemos cuidarnos integralmente para poder llegar a más años con calidad de vida. Qué bueno. Estoy entendiendo muy claramente y sin lugar a dudas que un enfermo no puede cuidar a otro enfermo. Depende de qué, pero sí es difícil y hay que cuidarnos antes de llegar a esa parte. Sumamente interesante, agradezco infinitamente. Gracias a ustedes. Gracias por la información. Gracias por la charla tan interesante y enriquecedora. Okay. Les dejo aquí, si quieren y si gustan y necesitan, mi correo electrónico. Con gusto, duda, inquietud o demás, se las contesto. Normalmente no les dejo el teléfono porque muchas veces no les puedo atender la llamada y me da más pena, pero el correo, en cuanto lo leo, les busco la información, se los contesto. Si no lo sé, buscamos con quién nos pueda dar la respuesta. En verdad, con gusto y sin problema, escríbanme. Entonces, ahí si quieren, anotarlo. Es raf2500@hotmail.com. Con mucho gusto los podemos ahí recibir. Si quieren, ahorita lo ponemos en el chat y voy a parar la presentación para podernos ver si es necesario. Doctor Pero Rafael García, adelante, pastor. de verdad, ya escuchó usted, o ya leyó usted más bien, lo que significó. Y realmente en las dos anteriores reuniones, más esta, hemos ido sumando cosas muy valiosas para el tema. Agradecemos su participación de verdad profesional, sencilla, clara y muy adecuada para lo que realmente se pretende, que estemos conscientes de nuestra responsabilidad, capacitados y alentados. Doctor, muchas gracias. Si alguien tuviera una pregunta, pudiera hacerla a través del chat en este momento. Mientras, pregunto, ¿qué les pareció 100 años? ¿Qué les pareció la oportunidad de ir a un museo? ¿Quién no ha cumplido la tarea? ¿Quién ya la hizo? Y quienes hemos hecho algo de ello, o parcialmente o completamente, hemos sido bendecidos juntamente con las ponencias de los 3 veces que nos hemos reunido en esta convocatoria. Viene una cuarta, muy importante: cómo movilizar a nuestro paciente. Cómo poder manejarlo físicamente. Cómo cuidar, ya lo hemos oído en esta vez y en la anterior, el poder evitar accidentes. ¿Sí? En realidad, ¿cómo movilizar a nuestro paciente? La licenciada Telma Paredes compartirá con nosotros y ahorita vamos a escuchar detalles de esta reunión. Y aún nos vamos adelantando para la quinta reunión. ¿Cómo repercute el cuidado en tu vida? Tu oportunidad de ayudar a otros, ¿cómo repercute en ti? Que es realmente nuestra preocupación, sí, capacitación, pero también aliento, ánimo, visualizar la gran responsabilidad y oportunidad que tenemos, pero también cómo cuidarnos nosotros a nosotros mismos en esta oportunidad de amar y de servir. Entonces, vamos a escuchar algunos detalles de las 2 siguientes reuniones, pero por esta damos muchas gracias y tenemos en el chat algunas preguntas, doctor. Ok, aquí nos Ya me preguntan. contestan.
me contestan que no han podido ir al museo, pero desde la primera parte de las 100 años me pareció genial. Hay que ver la segunda, hay que ver la tercera y la cuarta. Son 4 sesiones. Muchas gracias por la información. Debemos de cuidarnos. Muchas gracias. No veo preguntas, doctor, pero sí felicitaciones y sí agradecimiento porque hemos sido muy, muy bendecidos. Vamos a escuchar. Gracias, doctor. Felicidades por su trabajo, por su opinión. Y vamos a escuchar a Esther Tavera, que nos va a compartir detalles de las próximas 2 reuniones. Claro que sí. Dice un comentario del chat: cuando voy al médico y me toman la presión, ya lo perdí. Si quiere lo continúo, Me pastor. manejan como normal 120/80, inclusive 110/70. En su presentación, la sistólica está en 130. La tengo que manejar como hipertensión, claro, estando en reposo. Es una pregunta de un proceso personal. Si usted le responde, doctor, brevemente, porque nos podíamos ayudar todos, pero también si lo quiere hacer a través del chat, la forma en que usted nos considere. Y después de su respuesta, nuestra licenciada Esther Tavera nos compartirá detalles de nuestras 2 importantes reuniones, como las 3 que ya se han vivido. Doctor. Sí, claro, con gusto. Sí, mencionamos en la presentación 130/80. Sin embargo, es importante la valoración completa por parte de su médico para ver también ciertas condiciones y con esto poder determinar si en efecto es o no hipertensión. Normalmente las guías nos mencionaban que eran a partir de 140/90, cuando ya diagnosticábamos hipertensión. Sin embargo, se ha bajado un poco las cifras en las últimas revisiones, de modo tal que eso lo hacen los expertos en esta materia, que sí, incluso el 130/80 pudiera ya presumirse de alguna manera como una alteración en las cifras de presión arterial, pero hay que hacer una valoración por parte de su médico para que éste ya determine si fuera o no. Y también son valoraciones en varios días, en varios momentos, pero el más indicado para decir si en efecto ya estaríamos con un diagnóstico de hipertensión sería su médico. Gracias, doctor. Licenciada. Sí, muchas gracias. Nuevamente, doctor Rafael García, gracias por tu participación. Y bueno, las siguientes 2 sesiones serán híbridas. Esto quiere decir que los que estemos en posibilidad de asistir será en la Iglesia La Santísima Trinidad de Gante 5. Ahí tendremos el taller presencial con el tema que ya nos ha compartido el pastor Moisés, pero se hará también la transmisión en vivo vía Zoom para todos aquellos que no puedan asistir o definitivamente viven en el interior de la República. Entonces, igual será de 5 a 7, podrán acceder a las 4:30 al salón donde se llevará a cabo, y bueno, tendremos la oportunidad de algunos conocernos, saludarnos, compartir alguna experiencia pequeña por ahí, con la única intención de que este taller también tenga esta riqueza. ¿Por qué se hace así de manera híbrida? Bueno, porque los ponentes mismos lo han solicitado. El contacto en estos 2 temas es importantísimo. Así que daremos muchos más detalles en el transcurso de la semana. Y bueno, para esta semana también tendremos la tarea de ver una película que les vamos a compartir en el chat. Es una película española donde también se trata el tema de la pérdida de la memoria y cómo los cuidadores intervienen en ella. Así que lo compartiremos más adelante y pues estemos atentos a las indicaciones. Muchas gracias. Para quienes preguntan siempre, ¿verdad?, sobre la sesión, la grabación, avisen y se anunciará en nuestro chat que se pondrá en YouTube y que lo podrán ver, pero estén esperando la señal de el link con el cual puedan abrir. ¿Algo más, Rebe? Gracias, muchas gracias. Creo que estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Excelente trabajo, excelente presentación
y qué bueno que pudieron estar. Extrañamos a muchos que no pudieron estar en esta sesión, pero muchas gracias. Esperamos en Dios que esto haya sido de mucha bendición para cada uno. Entonces, finalizamos nuestra sesión. Que tengan muy buena tarde y nos estamos encontrando la próxima semana en Gante o también vía electrónica los que están fuera de la ciudad. Que estén muy bien. Muy buena tarde. Gracias nuevamente, doctor Rafael. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hermanos. Bye. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas noches. Estuvo